Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la comunicación. He recibido algunas preguntas, algunas inquietudes. Entonces, si lo logramos desarrollar en el día de hoy o si no, lo dejamos también pendientes para pues algunos pendientes para la próxima sesión, porque ustedes saben que me gusta redondear el tema, no que me queden ahí como empezados. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por unirse. Recuerde que si quieren participar, alzan la mano o escriben y ahí nos vamos desenvolviendo. La semana pasada hablamos sobre las murallas de la comunicación y el aporte de Liliana fue excelente, recibí muy buenos comentarios, muchas personas estuvieron muy de acuerdo con todo lo que Lili nos hizo caer en la cuenta. Entonces, por eso es muy agradable cuando logramos opinar o hacer algún aporte, porque nos lleva a otros puntos de reflexión y de análisis, ¿cierto? Entonces, hoy voy a hablar sobre lo que son las barreras de comunicación. O sea, realmente las barreras de comunicación las podemos poner nosotros o las puede tener nuestro interlocutor o ambos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, esta persona que me cae bien, yo no logro como hacer un feeling con ella, no logro un match, o simplemente también decimos, esa persona me cae súper mal porque no logro comunicarme con ella. Entonces, hoy lo que quiero es que hagamos como un escaneo de cuáles son esas barreras de comunicación que en determinado momento no tienen que ser permanentes en nosotros, aunque de pronto algunas sí. Lo interesante es eso. Bueno, estas son temporales, son circunstanciales o finalmente me definen y necesito corregirlas. ¿Sí? Cuando yo estudiaba coaching, hay una compañera que utilizaba una frase y a mí me parecía muy graciosa. Ella es cubana, entonces no sé si es que es una frase cubana, pero ella para todo decía, camina para que te conozcan. Y ese era como el lema de la vida de ella. Entonces, yo digo, conversa para que te conozcan. Me he permitido tener la licencia de cambiar esa frase, porque es que yo pienso que a través de la comunicación a nosotros nos conocen y conocemos. Por eso es que la comunicación es una de las habilidades blandas que más deberíamos pulir, así como cuando uno le saca punta a un lápiz. Cuando estudiábamos comunicación nos decían que la comunicación es el cuarto poder y en verdad cuando una persona tiene información y se puede comunicar, tiene un poder importantísimo. Hace algunos días en una sesión alguien me decía que tenía mucha información acerca de varias personas, pero que o sea, si ella daba a conocer que tenía esa información, podía causar problemas. Entonces yo le decía, sí, es que el poder de la información está en quien lo tiene, no finalmente en quien lo difunde. ¿Por qué? Porque esos son unas cartas que cuando uno necesitara jugárselas, pues igual están a favor de uno. Entonces de ahí la importancia de tener la pues información, pero no simplemente o sea, o no siempre que tenemos la información necesitamos revelarla. Digamos que el poder está en tener esa comunicación. Ahora, vamos a hablar de la primera barrera de comunicación. Igual, acuérdense que estos son unos listados que yo elaboro, de acuerdo con lo que yo he trabajado, con lo que he estudiado, no es la última palabra, puede haber otras múltiples variables. Para mí la primera es las autolimitaciones, o sea, cómo me percibo yo a mí misma como comunicadora. Y voy a poner un ejemplo sobre mi personalidad. Yo me considero una persona tímida e introvertida. Y sin embargo, muchas personas ponen en duda esto y dicen que no están tan de acuerdo con eso. Sin embargo, yo me considero tímida. En el colegio y en la universidad yo era muy tímida, me costaba mucho como dar a conocer mi opinión, lo que yo creía, lo que yo opinaba, sin embargo lo hacía. Entonces, tanto que en el colegio recuerdo mucho una frase de una compañera que decía la simpática seriedad de Ángela Rojas, porque aún dentro de ellos ser muy tímida, muy calladita, dejaba escapar como ciertos
tips, ciertos sarcasmos, no sé, ciertas frases que en determinado momento como que la gente dice, esta tan timidita está diciendo esto, ¿cierto? Cuando yo me matriculé en comunicación social, previo a matricularse hay una entrevista, al menos en esa época se usaba, uno pasaba unas pruebas y luego le hacían una entrevista. Y recuerdo muy bien que uno de los sacerdotes que me entrevistó me dijo, yo te veo muy tímida a ti, ¿tú crees que tú puedes con esta carrera? Yo le dije, claro, ¿por qué no? Dijo, dime tú por qué sí, porque una persona tímida puede estudiar comunicación social. Y yo le, porque yo pienso que uno para comunicarse es la contundencia, la precisión, la concisión con la que uno se pueda comunicar. Quizás el más alaracoso haga más bulla, pero se comunica menos. Entonces, aunque yo considero que tengo esa timidez en contra mía, pienso que tengo otras habilidades que me pueden favorecer a la hora de comunicarme. Para mí, ser tímida a la hora de la verdad no es una limitante en comunicación. Entonces, pienso que por eso uno mismo necesita saber cuáles son esos factores de personalidad, de carácter, lo que uno es, sabe, tiene, es para comunicarse. Y si uno lo considera una limitación, pues volverlo una habilidad. Para eso estamos. Y por eso el coaching, una de las cosas que más nos puede ayudar es empoderarnos en cualquiera de las habilidades blandas. Y la comunicación como tal es una habilidad blanda en la que nosotros nos podemos simplemente empoderar, estudiar y sacarla a flote. Con una de las personas que he trabajado mucho el coaching, una persona que le cuesta mucho poner límites. Y hoy nada más antes de entrar a la sesión me decía, me puso un audio, me decía, Ángela, logré poner un límite súper claro en la vida y lo hice con una contundencia, con una seriedad. eh, o sea, ni siquiera necesité ponerme brava, me puse seria y lo logré. Y estoy súper satisfecha porque yo sé que tiempo atrás no lo hubiera logrado. Entonces, miren que sí, le dije yo, mira que es mejor ponerse colorado un ratico que pálido toda la vida, ¿cierto? Y de estar recogiendo los frutos de eso. Quizás de prueba y error, de prueba y error, pero nosotros podemos pulir la habilidad de comunicación. Entonces, la primera barrera es la autolimitación que nosotros mismos consideramos sobre nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente, reconocerla. En el momento en que yo la reconozco, puedo salir adelante, puedo trabajarla y puedo, como quien dice, superar esa barrera. La segunda, yo pienso que nosotros y nuestros interlocutores muchas veces podemos ser muy destructivos a la hora de comunicarnos. Y hay personas con las que uno conversa y uno dice, uy, qué manada de lanzas las que me mandó, me dejó la autoestima por debajo, me destruyó, no hizo sino criticarme. Lo que mejor define esta comunicación es el sarcasmo, y son lesiones que uno recibe y que duelen mucho y que eso finalmente se vuelve una barrera en la comunicación porque entonces uno dice, no me gusta hablar con esa persona porque todo el tiempo me está atacando, porque siempre estoy utilizando el sarcasmo, porque denigra de mí como persona, de mis valores, de mi esencia, y se vuelve incómodo. Entonces, por ahí dicen mucho que pues que es que una persona ultra honesta es muy bueno, sí, la honestidad y la transparencia es muy buena. Yo nunca voy a decir que no, pero tiene que ser medida, porque es que una persona que simplemente tira todas esas verdades como un baldado de agua fría, lo único que está haciendo es mostrar como un grado de superioridad frente al otro y dejar a su interlocutor por debajo. Entonces, esa barrera de ser destructivo me parece que es demasiado fuerte, demasiado poderosa y que la usan en todos los ámbitos. O sea, ¿cómo hago yo para acabar con esta persona? Para destruirla, para dejarla por debajo. Y no me voy a ir a los temas políticos porque es donde más lo usan, porque no estamos nosotros trabajando finalmente como políticos.
sino que quiero que lo manejemos en nuestros ámbitos familiares, en nuestros entornos laborales, en donde nosotros nos desempeñamos, porque finalmente, pues la gracia de estas charlas que estamos haciendo es que nosotros nos podamos construir como personas. Entonces, si nosotros empezamos a poner la llaga en otros ámbitos exteriores, finalmente nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces, muchas personas, nosotros decimos, ¿por qué no encajo con esta persona? ¿Por qué no logro tener una conversación con esta persona? Es muy fácil, porque la conversación es destructiva y necesitamos aprender a identificar como tal. La tercera, yo la defino en dos palabras, contradecir e interpelar. Entonces, cuando nosotros estamos pendientes de la conversación solamente para hacer el checklist de cómo lo voy a contradecir, a ver, ¿cómo lo interpelo? ¿Cuáles son los puntos débiles para yo fijarme y empezar a contradecir a esta persona y hacerla sentir incómoda? Eso es muy aburrido, es supremamente aburrido y de alguna manera conozco espacios familiares donde este es el ritmo de la comunicación. Y fueron espacios familiares que a mí me tocaron de niña y al fin de cuentas yo detestaba ir a esa casa o a esas reuniones porque eso parecía una locura, donde el uno hablaba y el otro lo contradecía y el otro contradecía al que ya contradijo y yo decía, esto parece un campo de boxeo, donde todo el mundo tira el golpe y finalmente para mí eso es un juego del ego. ¿Qué tanto sé yo o qué tanto necesito hacerme notar para contradecir al otro? ¿Necesito estar de acuerdo siempre con el otro? No. O sea, no se trata de eso, no se trata de subordinación ni de sumisión, ni que siempre tenga que estar de acuerdo con el otro. Pero ese capricho o ese mal hábito de estar contradiciendo se vuelve muy cansón en una comunicación. Entonces me dice, dejémoslos por allá quietecitos porque aquí no hay una comunicación realmente. Recordemos que comunicación es cuando los dos o las partes estamos intercambiando conceptos y eso necesariamente no es estar de acuerdo con el otro, pero sí hay formas, digamos, éticas y desde la urbanidad para no estar de acuerdo con el otro. Entonces, y no siempre hay que decir que uno tampoco está de acuerdo. Habrá ocasiones en lo que es necesario, pero otras veces en la que necesariamente no tenemos que expresarlo. Y en lo de interpelar es como, a ver, pues, ¿cómo hago yo, digamos que para desnudar al otro de una forma simbólica? Entonces lo dejo tan desnudo en la comunicación que acabo como con esa llama de esa comunicación, de querer seguir conversando con el otro, de seguir queriéndolo conocer. Yo pienso que comunicar es poner en común, me dice Jaime, precisamente, sí, y que tanto que la palabra lo dice. O sea, comunicar viene de comunión, ¿sí? Y cuánta unión a veces creamos o no. Aquí pienso que hay que interesarse por el otro. Me pasó algo muy bonito ayer y me llamó muchísimo la atención. Ustedes saben que yo necesito ir cada 2 semanas a que me apliquen un biológico. Entonces, cuando yo empecé el tratamiento, lo empecé los días sábados. Cuando yo me desplazo hacia el lugar donde me aplicado la inyección, en unas buceticas del metro, de esas pequeñitas que son como las alimentadoras. Y la cojo allí en Santa Gema, para quienes conocen Medellín, es por el sector de la iglesia de Santa Gema. Y ahí la buceta por lo general sale vacía o con una persona. Y esos sábados la única persona que viajaba era yo. Entonces, pues fui 4 sábados y en una de las oportunidades, bueno, yo pues por naturaleza converso, porque si no me sale el letrero, ¿cierto? Entonces, el conductor me pone tema y yo converso. Ayer, porque ya me toca los lunes,
me tocó con un conductor nuevamente, fui la única pasajera en un tramo y me dice, hola, ¿cómo le va? ¿Ya está trabajando o va a hacer alguna diligencia? Le digo, no, voy a una diligencia. Sí, todavía está con el tratamiento médico. Y yo, ¿y usted qué lo recuerda? Yo me acuerdo muy bien, pero usted iba a los sábados, porque se cambió para los lunes. Yo, oiga, o sea, de 4 sábados, yo creo que uno me tocó con él y el señor se acuerda después de 2 o 3 meses de esa conversación. Me decía, sí, yo me acuerdo que usted me dijo que se bajaba en Las Vegas y le toca caminar como 10 minutos, que no sé qué, cómo le está yendo en el tratamiento. Y yo, era impresionante. Bueno, ya se empieza a montar gente al carro, entonces ya uno deja la conversación porque ya no va a ser tan pública. Cuando de regreso bajé, pues me apliqué la inyección y bajé a tomar la buceta nuevamente de regreso para mi casa, estaba el señor esperando que lo despacharan. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con la inyección? ¿Se la logró aplicar? ¿Estuvo bien? Que no sé qué. Y yo dije, uy, qué señor tan especial. O sea, es una persona, pero usted lo nota que él no lo hace ni por conveniencia, es una persona que le interesa crear lazos y los hace de una manera genuina. Y fuera de eso tiene una memoria latesa, porque yo digo, ¿cuántas personas no viajan diariamente en una buseta para que él se acuerde de una conversación cualquiera que pasó hace 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, me pareció muy valioso. Yo digo, este señor debe ser una persona que crea muy buenos nexos, que crea lazos, que es buen comunicador, que se le ve genuinamente el interés por el otro, porque finalmente él no está ganando ahí ni puntos, ni plata, pues nada que uno diga que lo hizo por conveniencia. Simplemente él recordaba una comunicación, una conversación. ¿Y cuántas veces nosotros conversamos con las personas y ni nos acordamos ni lo que le contamos ni lo que no? Ustedes no han visto que a veces a uno la gente le cuenta la misma historia, o yo misma también caigo en eso, y ya me lo contaste. O habla uno con otra persona y dice, pero me has contado 3 veces lo mismo, porque ni siquiera nos fijamos bien a quién le contamos qué o no mostramos tampoco a veces un genuino interés. Lo hablábamos en una de las charlas pasadas. Si estamos simplemente mirando la televisión o viendo el celular, nosotros no estamos interesados en el otro. Entonces nos falta mucha escucha, pero una escucha activa, genuina, donde realmente nos interesemos por el otro. ¿Cuál es la cuarta barrera de comunicación que yo veo todo el tiempo? Y es que nosotros empezamos a conversar con alguien y estamos interrumpiéndole, terminándole la frase. O sea, interrumpimos porque queremos meter nuestra conversación, porque es más interesante mi conversación que la del otro. Y por el otro lado, como que necesitamos terminarle las frases al otro, porque como si el otro no supiera conversar y no supiera terminar. Está bien que hay una función del cerebro que es terminar las cosas. Nuestro cerebro está diseñado para eso. Pero a la hora de conversar nosotros deberíamos aprender a hacer el esfuerzo, dejar que el otro termine la frase, dejar que el otro termine la historia. Pero a nosotros nos molesta. Entonces necesitamos interrumpir, terminar. El otro empieza, hola, ¿cómo estás? ¿Sí fuiste donde el médico? Ah, sí, ayer fui. Ah, bueno, imagínate que yo también fui, me dijo que no sé qué, no sé cuántas. Yo digo, entonces, ¿para qué pregunto? ¿Sí? Nosotros pienso mucho que nos hace falta eso, dejar que la persona termine. Cuando yo identifico mucho ese hábito en las personas a las que asesoro, yo les pongo un tip. Les digo, bueno, vas a ser consciente de que tú interrumpes mucho la conversación de los demás y vas a dejar que la persona termine la frase y vas a contar mentalmente hasta 3. 1, 2, 3. ¿Para qué me sirve ese intervalo? Porque a veces algunas personas, entre las que yo me cuento, hacemos pausas. 1, 2, 3. Al hacer esa pausa, yo puedo retomar la comunicación y terminar la oración que tengo empezada. Si en ese lapso de los 3 segundos mi interlocutor no termina la frase, quiere decir que me está dando como la posibilidad, o sea, es un gesto de que yo puedo tomar la comunicación.
Entonces, este tip nada más nos es muy útil. Acostumbrarnos a que el otro termina la frase o hace una pausa y yo mentalmente cuento 1, 2, 3 y le doy el paso al otro, ¿sí? O si no, mi interlocutor sigue con esa comunicación. Entonces, esto nada más pienso que es muy bonito porque es escuchar y es darle permiso a los silencios que hablábamos en la charla pasada. Es que la pausa, el silencio, nos da como ese punto y coma o ese punto final para pasar al otro párrafo y procesar la información, reflexionarla, procesarla. Es muy interesante. Hay algunas personas que sufren como lo que uno llama de logopedia, y es que el otro vomita palabras y todo el tiempo y uno termina medio loco y dice, uy, me dejó abrumado, qué cansancio, porque es que esta persona sí habla hasta el cansancio, hasta el tope, y simplemente me abruma tanta conversación, hasta que finalmente el cerebro de uno se apaga y la persona sigue conversando y uno ya no le está poniendo atención. Entonces, muchas personas que somos tan conversadoras necesitamos caer en la cuenta de eso, saber que necesitamos hacer pausas, que necesitamos entrar en silencio y que le necesitamos dar la palabra al otro. Eso es supremamente importante. Ahora, hay otra barrera, otro vicio de la comunicación y también lo hablábamos cuando hacíamos las charlas del ego, y es una manifestación del ego y es, yo soy sabelo todo. Entonces, cuando yo me pongo en el papel de sabelo todo, necesito tener la razón al 100%. Entonces, para eso, tengo que desbarajustar el discurso del otro, porque yo, como sé más, como tengo el conocimiento, tengo que demostrarlo y necesito dar, como quien dice, mi cátedra todo el tiempo frente al otro. Entonces, esa es una forma del ego, que uno lo identifica, no, es que con este sabelo todo, como es de aburridor hablar, todo se lo sabe, con todo tiene la razón, no le puedes meter algo de salecita a la conversación porque entonces te da un discurso y eso se vuelve muy pesado. Vuelvo a lo mismo con lo que empezamos, identifiquemos nosotros en cuál de estas barreras caemos, si caemos de manera circunstancial o si nos define una de estas barreras. Bueno, voy a tomar una agüita para seguir. Si tienen algo que comentar, algo que escribir, bien pueda, antes de seguir. La otra, yo la llamaría estar a la defensiva. Entonces es cuando andamos como con la armadura puesta todo el tiempo para defendernos porque nos sentimos atacados frente a todo lo que nos dicen. Yo pienso que acá hay una herida de pronto de sentirnos infravalorados, de sentirnos con una autoestima muy baja. Porque cuando nosotros estamos siempre a la defensiva y nos sentimos atacados, es porque finalmente hay algo que nos está molestando con nosotros mismos. No sé si ustedes en estos días de pronto han visto Masterchef, que hay 2 o 3 personas a las que no les pueden ni siquiera decir cómo podrían mejorar el plato. O sea, les están haciendo mira, este plato lo podrías mejorar porque aquí hay con qué trabajar. Y lo que podrías hacer es y ellas empiezan a defenderse. ¿Cómo? ¿Y por qué no le gustó? Pero yo he visto esto, porque yo lo he comido en otra parte. ¿Eh? Y los mismos chefs, oiga, a usted no se le puede hablar porque a toda hora vive a la defensiva. Bájese, bájese, bájese. Y sí, cuando nosotros vivimos tan a la defensiva, estamos cerrando nuestro nivel de escucha, porque no nos estamos permitiendo como ser retroalimentados y crecer. Entonces, esto es algo muy importante. Esa de estar a la defensiva no funciona, porque cuando estamos tan a la defensiva,
no aprendemos. Simplemente nos estamos sintiendo atacados todo el tiempo, pero eso viene de nuestras problemáticas internas, ¿sí? Y la sexta, que puede de alguna manera englobar varias de las que he dicho acá, es lo que yo denomino la autobiografía. Entonces, la autobiografía, para mí, es cuando, bueno, este término de la autobiografía, pues realmente yo lo copié de un autor. Y la autobiografía es cuando nosotros necesitamos hablar solo de nosotros. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo puedo, es que yo creo, es que yo hice. Y hablamos 15 minutos con la persona y le escuché la autobiografía, interesante o no, sí, muchas veces muy interesante, pero finalmente fue un monólogo, sí, no fue una conversación. ¿Por qué? Porque al cabo de los 15 minutos, bueno, colguemos, porque ya le escuché su cuento a esa persona. Finalmente, fue un monólogo para que se, digamos, se desahogara, podría ser, o para que simplemente yo ¿cómo se dice? Pudiera ser como quien dice un contenedor o un recipiente. A veces el contenedor o el recipiente es de cosas buenas, pero otras veces es un basurero emocional. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Pues bueno, se desahogó conmigo de manera bonita o simplemente yo le serví como un basurero emocional y ser basurero emocional no es nada satisfactorio ni nada agradable en ninguna de las partes. Entonces, esta autobiografía pienso que es muy común en todos los ámbitos con muchas personas porque finalmente no me permite ese intercambio, sino que simplemente la persona contó todo lo que necesitaba contar, decir, desahogarse, pero fue un monólogo al final de cuentas. A veces agradable, a veces desagradable. E incluso cuando esto es muy común, finalmente nos sentimos desusados. Uno dice, pero, o sea, esta persona no llama sino a contarme sus cosas o me encuentro con una persona, necesariamente no tiene que ser una llamada, sino que nunca supe del otro, nunca se interesó por mí, nunca me dejó expresarme, nunca pude ni siquiera hacer una pregunta. Ahora, yo pienso que con esto de las preguntas, creo que la comunicación, como decía Jaime, es común. Entonces es preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Hay personas que se ofuscan que porque les preguntan. Entonces, ¿cómo vamos a conversar si no te pregunto? ¿Sí? De hecho, cuando dicen que es coaching, coaching es una conversación poderosa, donde uno como coach le hace preguntas al cliente que quizás el cliente nunca se había preguntado, entonces eso que le ayuda a despejar puntos de vista que quizás estaban ahí muy anclados y que nunca le ayudaba a resolver situaciones. Pero a base de que nosotros podemos progresar, conversar, incluso cuestionarnos a nosotros mismos para limpiar barreras o creencias limitantes a base de conversación, a base de preguntas. Y nosotros mismos deberíamos aprender a tener un diálogo empoderado con nosotros haciéndonos preguntas. Sí. O sea, si yo misma empiezo incluso con las afirmaciones, hay unas teorías que dicen, cuando uno hace afirmaciones sobre uno mismo que a uno le cuestan, digamos, por ejemplo, soy muy tierna y yo no me considero tierna, yo podría preguntarme, ¿cómo podría ser tierna? ¿Qué requeriría ser para ser tierna? ¿Qué sería lo mejor de mí que me puede catapultar como una persona tierna? ¿Por qué es tan fácil para mí ser tierna? Y finalmente, frente a esas preguntas, que igual, como digo, de pronto no me considero tierna, pero esas preguntas son de exploración. Entonces, las preguntas siempre van a ser de exploración conmigo misma, pero también con mi interlocutor. Ya me parece muy simpático cuando las personas quieren tener una conversación y se enojan que porque les preguntan. Ah, es que hay muchas preguntas.
Y entonces, ¿cómo quieres que hablemos si no nos preguntamos? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el sentido de la conversación? Cuando nosotros estudiamos comunicación social, lo primero que nos enseñan es las 6 WH en inglés. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, quién, para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en una conversación tiene que haber esos 6 o 7 componentes de las WH o por lo menos algunas. Si no hay estas componentes de la comunicación, de las preguntas, entonces eso no tiene ningún sentido. La pregunta me da la oportunidad de tener un contacto con el otro y de crear como esos ramales de los arbolitos, porque una pregunta me lleva a otra, me lleva a otra, me lleva a otra. Hay personas con las que es muy divertido, muy rico conversar. Uno puede pasar horas hablando con una persona porque la persona le da matices a la conversación, cuenta historias, tiene un tono de voz agradable, tiene un lenguaje no verbal o gestual que también comunica. Acordémonos que la comunicación no es solo palabras, solo el 5% de la comunicación es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de la palabra. El otro 93% es el tono y el lenguaje no verbal con que nosotros nos estemos expresando. Por eso es que a veces no hay sincronía en la comunicación, porque nuestro lenguaje no verbal no es coherente con la palabra y nosotros siempre nos vamos a quedar más con lo que el lenguaje no verbal nos dice que con lo que la palabra nos dice. Entonces uno, por ejemplo, puede decir que yo no le creí nada de lo que me dijo y solo me dio 2 o 3 frases. ¿Por qué? Porque la palabra no fue sincrónica con el lenguaje no verbal, bien sea con el tono o bien sea con los gestos, con la postura, ¿sí? Nada más que la postura habla mucho. Una persona que habla con las manos, por ejemplo, empuñadas, nosotros decimos esta palabra, esta persona me está mintiendo. Y los microgestos, que son lo que estudia mucho el lenguaje no verbal, estudia eso. Cada pequeño gesto nosotros lo estamos recibiendo en nuestro cerebro, lo estamos procesando y eso es lo que nos da la veracidad de la persona con quien estamos conversando. Entonces, así nosotros no hayamos estudiado lenguaje no verbal, nosotros sí lo sabemos interpretar de manera inconsciente. Y eso es lo teso de nuestro cerebro y lo bonito de la comunicación. Entonces, bueno, para mí esas son como las 7 barreras de la comunicación, autolimitar, pues la autolimitación que nosotros mismos nos ponemos, eh, ser destructivos, contradecir o interpelar, interrumpir al otro y terminar las frases por él, el saberlo todo, el sexto sería la autobiografía y el séptimo entrar a la defensiva. Entonces, me encantaría si alguno tiene alguna observación que hacer y bien sea escrita o quieren hablar. Si alguien acá por el Instagram quiere también hacer alguna pregunta, pues la leo con mucho gusto. Ángela, Ay, yo creo que en la actualidad con todos esos medios tecnológicos habría que agregar una cuarta barrera que es precisamente el acceso a la tecnología o la apropiación de la tecnología. Las que vos mencionaste son barreras de, digamos, de los interlocutores, pero habría que adicionar una más, que es la parte tecnológica, porque a veces eso también genera una barrera, el hecho de que, por ejemplo, alguien maneje WhatsApp y el otro no, o maneje el correo electrónico o no lo maneje, o le guste hablar por teléfono o no le guste hablar, o poner mensajes de voz y uno, entonces ya eso puede generar una dificultad también. totalmente de acuerdo, Jaime. Sabes que este año trabajé con una persona que, que me decía que un problema de comunicación en la familia era que a la mamá concretamente no le gustaban las notas de voz y que se ofuscaba a tal manera
que no escuchaba una nota de voz en un WhatsApp, por ejemplo, y que más bien llamaba a la persona a pelear porque le había puesto la nota de voz, porque para ella no era una forma lógica de comunicarse, ¿sí? Entonces, hablamos sobre eso y yo le decía, bueno, si, pues primero, nosotros deberíamos tener un espectro más alto, más amplio de posibilidades, pero si para ti comunicarte con tu mamá de manera de audios es una barrera de comunicación, pues entonces no le hables a través de audios, escríbele y punto, se acabó el problema, ¿cierto? O sea, primero nosotros podríamos ser más flexibles, pero cuando a veces nosotros tenemos un problema con el otro y está en manos de nosotros resolverlo, debería ser así. Esto de la tecnología yo creo que da para mucho, porque para gustos los colores, ¿cierto? Lo que yo les decía la vez pasada, yo he aprendido mucho a recurrir a los mensajes de audio que antes no los utilizaba por nada, las notas de voz pues que se llaman, y a la larga hasta me divierte, me gusta porque escucho la voz del otro, y como la voz del otro me está comunicando en su tono, en su velocidad, en su melodía, me gusta, he aprendido a amarlas. Pero también entiendo que a veces no hay ambientes propicios para uno escuchar la nota de voz, o que uno está en un ambiente, por ejemplo, muy bullicioso cuando hace esa nota. O sea, pienso que en todo hay que buscar un equilibrio y hay unas cosas que nosotros como interlocutores seremos los que a veces nos tenemos que adaptar. Nuestras mamás, por ejemplo, no tienen un WhatsApp, mi mamá, por ejemplo, no lo tiene y va a usar el celular y yo soy la que le tengo que marcar las llamadas porque hay personas que no tienen sino celular, entonces yo le presto el celular porque ni siquiera lo sabe marcar. O sea, nosotros no necesitamos adaptarnos al, al interlocutor, más si nosotros somos los que más habilidades tenemos. O sea, cuando uno es el que de pronto tiene un poquito más de habilidades, es uno el que le toca adaptarse al otro. Como cuando las mamás o las abuelas o las tías estamos con niños, necesitamos tener un lenguaje más de pronto, tranquilo William, no te preocupes, te agradezco por tu asistencia. Necesitamos de pronto ponerlos a la altura del interlocutor, agacharnos, eh, hablar en un tono más suave, sí, y las mamás saben hacer eso muy bien. Porque el niño quizás a veces nosotros le hablamos y él va a creer que le estamos gritando o simplemente la altura frente al niño está creando una desigualdad. Entonces, nosotros como interlocutores tenemos un poder y ese poder es ese poder de adaptación. A ver, no sé quién más me ha escrito. William dice que se disculpa, pero debe retirarse de la reunión. Está muy interesante y mañana termina de escucharla. Ok, bueno. Miren a ver si Ángela, alguna otra. mencionabas también la parte del equilibrio. Yo digo que debe haber un equilibrio en esa parte con lo que mencionabas ahora de las personas que preguntan. Porque hay gente que, digamos, uno no ha desarrollado el tema y ya le están preguntando. Entonces se vuelve pues muy cansón interactuar así. Como también es incómodo una persona que no admite que le pregunte, ¿cierto? O sea, tiene que haber como un equilibrio en ese sentido. Porque hay gente que no escucha, o sea, tanto no escucha que usted la saluda y ya le está preguntando. Entonces, cierto, es incómodo. Como también otra persona que esté hablando y no admita que se le haga ninguna interpelación, no fluye la comunicación. Es que yo creo que ahí todo extremo es vicioso. Y ahí es donde nosotros necesitamos empezar a crear esa homeostasis o ese equilibrio. Porque otras personas también lo que tienen, llegan es como con una lista de preguntas. Entonces, preguntan y preguntan y preguntan, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde fuiste? ¿Y a qué horas? Y es uno como, ay, espere un momentico que es que no estoy pudiendo procesar la información, ¿cierto? Entonces yo pienso que en el tema de la comunicación, por eso
o sea, no hay nada terminado. Lo que más necesitamos aprender es como a tener intuición, a tener cuidado del otro y a saber en qué momento nosotros podemos intervenir o no y de qué manera. Me acordé de la película Sin Filtro, me suena Mari, pero no me acuerdo de esa película como tal. La vimos, Sí, Ángela, creo que esta fue la que me la recomendó. me suena el Es, título. es de Netflix, muy chistosa. Se llama Sin Filtro. Se la recomiendo. Y cuéntame cómo era para ubicarme. Es una mujer que ella no expresaba nada de todas las cosas que ella sentía. Entonces siempre era la mujer perfecta que a todo le decía sí. Ujú. Y llegó un momento en el que se volvió sin filtro. Y Ay, entonces ya sí, fue un desastre. no Sí, me esta me la acordé, recomendó. claro. Que apenas vi el título, yo dije, como que me suena, pero yo tengo mala memoria para ubicarlas por el título, pero apenas me lo dijiste, sí, ya me acuerdo que era muy graciosa finalmente, porque se volvió una metepatas profesional. Es que yo me acuerdo que la novena de Aguinaldo, hay una frasecita que dice, la prudencia que hace verdaderos sabios. Y yo a veces digo que nosotros también carecemos de prudencia, porque porque la prudencia hace sabios y a veces nosotros Creo somos que esa demasiado película es prudentes. chilena, si no estoy mal. ¿No te la viste, Jaime? Sí, yo creo que sí, es muy tesa, muy bacancita. De todo aprendemos, o sea, yo pienso que esas películas son buenas porque uno se divierte un rato, pero también porque puede, como quien dice, aplicar todos estos conceptos y empezar a trabajar con ellos, ¿sí? Cuando nosotros lo que aprendemos lo empezamos a ver en otros escenarios, sí que es cierto que lo logramos introyectar mucho más. Entonces, bueno, yo creo que si no tienen más comentarios, lo dejamos hasta acá y la semana entrante, si Dios quiere, hacemos otro tema ya para finalizar este ciclo de comunicación. Me gustaría hablar sobre esa parte de la sincronía en la comunicación, que es un tema que no se trata mucho, pero que es importante que lo manejemos y que lo entendamos más. Entonces, bueno, díganme si tienen algún otro tema. No, ya para despedirnos y agradecerle la asistencia. Bueno, Ángela, feliz noche y muchas gracias. A todos feliz noche. Bueno, a ustedes, Jaime, Dios te pague y que estés bien.